Hola amigos, seguimos desde casa. Hoy les voy a leer el primer capítulo de Ciencia entre dos mundos y un espía peligroso. Un cuento es una cosa, una novela es otra, pero esto es una novela corta. Una novela corta que les puede gustar a los chicos a partir de los 8 años, así que llámenlos y compártanlo, porque acá los héroes son los chicos, en este caso adolescentes, pero ellos se van a sentir identificados. Capítulo 1. Las noticias. Cuando Nahuel se conectó a internet, al regresar de la práctica con el equipo de básquet, recibió la peor noticia de su vida. The New York Times publicaba en su portada el siguiente titular: fue asesinado George Henderson IV. El magnate inversor fue apuñalado por un asaltante callejero al salir de un edificio de Manhattan. Una semana atrás había muerto en un accidente Cloud, su amigo científico. Las defunciones de estos dos hombres estaban relacionadas. Nahuel conocía el motivo. Tenía una sola duda. ¿Sabrían los asesinos que él era la verdadera causa? Nahuel era un chico normal, de 15 años, cursaba el segundo año del high school en Illinois, vivía desde hacía varios meses en el suburbio de Chicago. Un barrio de casas amplias, todas de 2 plantas, en su mayoría antiguas, con grandes jardines e inmensos garages, situado a unos 20 minutos por autopista de las oficinas de su padre. La oferta educativa incluía uno de los colegios de mayor nivel académico del estado. El lugar ideal para que terminara sus estudios antes de mudarse a la universidad. Nahuel se destacaba en su grupo. Era el más popular del colegio, capitán del equipo de básquet y el mejor alumno en todas las materias excepto historia. Tenía todas las características de un chico de su edad. Muy pocas cosas no eran habituales en él. Nunca residió más de 5 años en ningún país. Había nacido en Italia, vivido en Alemania y en Brasil, y ahora en los Estados Unidos de América. Además, había descubierto el mejor sistema de generación de energía carente de residuos contaminantes, económico, inagotable. Por ese entonces, solo Nahuel sabía que era capaz de reemplazar el petróleo a las centrales nucleares e hidroeléctricas en menos de 3 años. Las 2 personas con quien había compartido este secreto estaban muertas. Nahuel, hijo, a comer, dijo su madre al asomarse a la habitación, en donde permanecía con la puerta abierta. Bajo en 5 minutos más, termino unas cosas en la compu y voy, mintió Nahuel sin voltearse. Temía que su madre lo viera asustado, lo asustado que estaba con aquel titular del diario. Si ella empezaba a preguntarle qué le sucedía, no podría contarle. Trató de calmarse, pensó si existía algo que lo vinculara con los 2 muertos. Claudia había puesto en lugar seguro las fórmulas y los resultados de los experimentos. Nahuel no contaba con un laboratorio tan complejo como para poder llevar a la práctica sus teorías. Por eso dependía del científico. Habían depositado las fórmulas y los resultados, luego de fraccionarlos y codificarlos, en cajas de seguridad de distintos aeropuertos. Nahuel había armado una función aleatoria con la que le asignó el orden de las terminales aéreas, codificó los sobres mediante otro cálculo basado en los campeones mundiales del surf y sus puntuaciones en los últimos 5 años. El surf era otro deporte en el que él se destacaba. Lo había practicado durante el tiempo que vivió en Brasil. Poco tiempo atrás, Claude, el científico, había mostrado al magnate asesinado las aplicaciones del descubrimiento. Después destruyó todo lo que pudiera dejar al descubierto el trabajo realizado. Durante los últimos 2 años, Nahuel y Claude se habían comunicado con mensajes en clave. El inversor no conocía a Nahuel ni sabía de su existencia. ¿Quién financiaría el proyecto de un chico de 15 años? ¿Quién le confiaría tanto dinero a quien ostentaba como único triunfo visible carecer de acné? Luego de repasar todos los hechos, logró serenarse. Decidió bajar al comedor. ¿Cómo vas con historia?, consultó su padre durante la cena. Estudiando, pero no muy bien. La semana que viene tengo un examen. Es muy difícil entender los primeros 200 años de este país en tan poco tiempo, respondió preocupado. Una gran parte la tuviste que estudiar para el examen de equivalencias, intervino su madre. No me fue bien, apenas logré lo necesario para aprobar. Memoricé. Ahora es como empezar de cero, dijo mientras elegía si acompañaba su carne con papas o ensalada. Barbie, tendrías que ir a hablar con la profesora, le dijo el padre a su madre.
Ya es grande, es la única materia que tiene problemas. Un cambio muy grande para él, respondió su madre. No te preocupes, pa, es una cuestión de piel. No te preocupes, se dice en nuestro país según recuerda, interrumpió su padre. Eso será donde ustedes nacieron. Quisiera saber cuál es mi país, porque por lo que sé soy italiano. ¿O te olvidas que el español lo aprendí en la escuela más que con ustedes? Recuerdo gente hablando cualquier cosa menos en porteño. Esa forma de hablar será tuya, pero no es la mía. No pretendas que hable así, dijo Nahuel con la voz quebrada y los ojos inyectados por el enojo contenido. Su padre no le respondió. Nahuel continuó. Además, no me llevo con ella. Se enoja si pongo en el contexto mundial los hechos. No la entiendo. O solo sabe historia americana o tiene miedo que se desdibujen los triunfos que ella trata de explicar. Cuando se me ocurrió comparar la declaración de independencia de este país con la fundación de la República de Francia, casi me echa de la clase. Discúlpame por lo de tu forma de hablar. Es que no quiero perder lo poco que me queda de mi historia, ahora que sé que definitivamente no vamos a volver, dijo su padre consternado. Por lo demás, es mejor que lo resuelvas solo. Ya sabes que hay que adaptarse, salvo que hayas cambiado de opinión y desees ir a Harvard en lugar de al MIT, inquirió su padre en tono burlón y luciendo una sonrisa cómplice. Desde muy pequeño, Nahuel había demostrado su pasión por las ciencias exactas y naturales. Todavía hoy resultaba difícil imaginarlo dedicado a otra cosa. Era muy bueno, también en ciencias sociales y lenguas. Sin embargo, la matemática, la física y la química no eran sus preferidas. Lejos de ser un geniecito escondido en su laboratorio o tras su computadora, Nahuel practicaba deportes, le encantaba estar con amigos y siempre tenía tiempo para la investigación y la experimentación científica. Durante el resto de la cena hablaron de los planes de su madre para organizar una orquesta de niños y sobre los proyectos de nuevos productos de la compañía para la que trabajaba su padre. A la hora de acostarse, había olvidado sus miedos, en parte. Nahuel dedicó una hora antes de dormirse a estudiar la sucesión presidencial de los primeros 100 años. Usó el cuadro sinóptico que había armado. Incluyó el contexto mundial para entenderlo.